Este taller está dentro de la formación virtual de la Biblioteca Complutense, que ofrece además de muchos otros cursos y os animamos que le echéis un vistazo. De hecho, va a haber un curso posterior acerca de Zotero, de cómo gestionar Zotero con APA, un curso más avanzado. Bueno, en este taller se van a abordar estos 10 puntos. Una pequeña introducción de qué es Zotero, cuáles son sus ventajas, por qué nos gusta tanto Zotero. Abordaremos el tema de la instalación del software, de la aplicación en su versión 7. Nos detendremos también en los ajustes, las preferencias de configuración de la aplicación para poder sacarle el mayor provecho posible. Nos registraremos en la web de Zotero para poder mantener en la nube una copia exacta, una réplica de nuestra base de datos de referencias y poder trabajar con ella desde cualquier ordenador. Hablaremos también de la interfaz, que es donde más cambios se han realizado en esta versión, en la versión 7. Explicaremos cómo organizar nuestra base de datos a través de colecciones o carpetas y cómo podemos incluir las referencias, las distintas formas que tenemos para añadir referencias a estas colecciones. También gestionaremos los PDFs, los adjuntaremos, trabajaremos con ellos. Y finalmente procederemos a una revisión del trabajo realizado en este taller, es decir, de las referencias recopiladas para mantener el orden de nuestra base de datos. Finalmente, insertaremos citas y bibliografías basándonos en esos ejercicios que vamos a hacer hoy de recopilar referencias. Pues basándonos en estas referencias recopiladas, insertaremos citas y bibliografía en un Word. Bueno, empezamos con la introducción. Zotero, como ya muchos conocéis, es un gestor de referencias de software libre y de código abierto, que fue creado en el 2006 por el Center for History and New Media de la George Mason University. Dispone de dos versiones, una versión escritorio, que es la que vamos a descargar ahora mismo, a explicar cómo se descarga, y que podemos descargar en tantos dispositivos como vayamos a utilizar. Y una versión web que nos permite acceder a nuestras referencias bibliográficas en cualquier dispositivo que esté conectado a Internet. El punto fuerte de Zotero, aparte de todas las funcionalidades que se le han ido añadiendo con esta versión 7, siempre ha sido la facilidad de captura en la web y el hecho de ser libre, esto es decir, gratuito, porque esto va a permitir que muchos de vosotros que el año que viene o el siguiente que no tengáis en años posteriores vinculación con la universidad, por el hecho de ser libre, permite que podáis seguir utilizando este gestor. Bueno, la instalación es muy fácil. Para ello tenemos que descargarnos simplemente la aplicación de escritorio Zotero 7 disponible para los sistemas operativos Mac, Windows, Linux e iOS. Vamos ahora a la página web para explicar cómo se realiza la descarga. Aparte de ello, también tendremos que descargarnos, aparte de la aplicación, los conectores para los siguientes navegadores, Chrome, Firefox, Safari y Edge, que van a posibilitar esa captura de información bibliográfica en la web. Vamos a la página principal de Zotero y en Download podemos ver que la página se ha detectado el sistema operativo que estamos utilizando, es por ello que nos ofrece como primera opción la opción de descargar Zotero para Windows. Pero como sabéis, también está disponible
perdón, también está disponible para Mac, para Linux y para iOS, y os ofrecerá las distintas versiones según el sistema operativo que detecte. eh, Zotero ha aumentado el rendimiento porque ahora mismo dispone de una versión de 64 bits. También nos ofrece la posibilidad, si queremos, de instalarnos una versión de menor capacidad de 32 bits y, por supuesto, poder descargarnos la versión anterior, Zotero 6, si esa es nuestra elección. Una vez dado a la descarga de la aplicación, que no vamos a hacer en directo porque para continuar con la clase y poder abarcar más temas dentro de las funcionalidades de Zotero, pero es tan sencillo como darle a descargar y se nos abrirá un fichero ejecutable que tendremos que descargar en el ordenador. Eh, para ello, para descargar Zotero, sí que es muy importante, como Zotero va a trabajar con el procesador de texto y va a disponer al descargar Zotero, no solamente vamos a descargar la versión escritorio, sino que también vamos a descargar la extensión para el procesador de texto, la extensión para Word o para LibreOffice. En este caso, como vemos aquí, es necesario, aquí tenemos la extensión que se descarga al bajar de la aplicación, es esta extensión que se encuentra automáticamente cuando bajemos Zotero, en esta pestaña, en una pestaña aparte, se nos va a añadir la extensión para Word. Para eso es importante que a la hora de descargar Zotero tengamos Word cerrado para que no pueda interferir en la descarga de esta extensión. Al mismo tiempo, hay otro elemento que necesitamos, no solo la aplicación y la extensión para que se creen esas bibliografías en nuestros trabajos académicos realizados en Word, sino que también es necesario un conector para los distintos navegadores. Y lo mismo que ha pasado con el sistema operativo, detecta la página web de Zotero, detecta el navegador que estamos utilizando en ese momento y es la opción que nos da en primer lugar. Aquí, como está detectando que yo estoy utilizando Chrome, me ofrece esta opción por defecto. Una vez que instaléis los conectores, no va a ser suficiente con instalarlos, sino que tendremos que ir a la parte de extensiones y hacerlos visibles. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, en Chrome, hacerlo visible es fijarlo. Fijamos el conector y ya automáticamente lo tenemos en la parte derecha de nuestra barra de navegación. Este es el conector de Zotero. El conector de Zotero es un icono que va cambiando su forma en función de la información bibliográfica que detecta. Ahora, este icono es el icono de una página web porque está detectando una página web, pero ya veremos cómo cuando detecte varias referencias, cuando hagamos la búsqueda en el catálogo Cisne o en una base de datos y se detecten varias referencias, este icono cambiará por una carpeta y cuando detecte otras referencias que no sean una página web, pues irá cambiando su forma, es decir, si es un artículo de libro será distinto que si es un libro electrónico o una tesis. Esto lo vamos a ir viendo. Bueno, pues además de este conector para Zotero, aquí vemos otros conectores que nos ofrece. Como decíamos antes, el conector para Firefox, para Safari, para los que tenéis Mac y para Edge. También, además, aquí más abajo tenemos que también a través de la App Store podemos descargarnos la versión de Zotero para móviles. Bueno, vamos a continuar con la presentación para que lo vayáis viendo. Como vemos, haciendo siempre un repaso a lo que estamos haciendo, vemos que lo más importante es ir a la página web de Zotero, a zotero.org, para descargarnos tanto la aplicación, la aplicación correspondiente a cada sistema operativo,
como los conectores correspondientes. Una vez realizado esto, pues una vez que tenemos ya la aplicación descargada, en este caso os la voy a mostrar ya porque ya la he abierto. Esta es la aplicación de Zotero, que ya os enseñaré en otra diapositiva cómo aparece la primera vez que empezáis a trabajar con Zotero. A mí me aparece de este modo porque yo ya ya he estado trabajando con Zotero, pero ahora os enseñaré cómo aparece la primera vez que empezáis a trabajar con él. Bueno, aquí tenemos la aplicación. Además de descargarnos la aplicación, como decíamos, es necesario o es preferible ajustar determinadas preferencias para que podamos adaptar esta aplicación, este software a nuestras necesidades. ¿Y esto cómo se hace? Esto se hace desde editar ajustes. Bueno, ¿qué ajustes podemos editar? Bueno, pues aquí vemos los distintos ajustes a través de una serie de pestañas. En el apartado, en la pestaña del menú general, pues podemos, por ejemplo, que esto es una de las novedades que ha incorporado Zotero 7, escoger el modo oscuro. Vamos a escogerlo. Escogemos el modo oscuro y vemos que Zotero ha cambiado a otro tipo de apariencia. Eh, y este tipo de cosas siempre van a ser cosas que vosotros podéis decidir usar o no. El modo oscuro es útil, por ejemplo, si vais a trabajar sin luz, vais a trabajar de noche y la única luz que queréis es la de vuestros portátiles. También permite descansar la vista fatigada si estáis trabajando con muchos documentos. Yo voy a volver a ajustes y voy a elegir el modo claro, que es el que más me interesa a mí. Bueno, en cuanto a el resto de preferencias que se pueden decidir incorporar, pues vemos que por defecto tiene adjuntar automáticamente los archivos PDFs cuando descargamos una referencia. Si esa referencia lleva un archivo PDF asociado, casi siempre va a ser en acceso abierto, porque si no es en acceso abierto ya veremos que tendremos que descargarlo de otra manera. Y vamos a dejar esto señalado para que nos vaya adjuntando los PDFs de las referencias que pueda. Y también para que, además de adjuntar los PDFs, vaya adjuntando todos los datos de esa referencia, es decir, todos los metadatos con los que esto es importante porque luego con esos datos, esos metadatos, es decir, el título o el autor, con eso eh, se crean las citas y la bibliografía final. Entonces es importante que esos metadatos que han metido las bases de datos, que se bajen también para que nosotros no tengamos que rellenar manualmente toda la información bibliográfica y ya aparezca automáticamente en la referencia descargada, añadida. También podemos seleccionar tomar instantáneas automáticamente al bajar un elemento. Esta opción a veces es interesante tenerla, no seleccionarla, porque ya veremos que si bien la versión web no tiene límite de almacenamiento, el límite de almacenamiento va a ser el límite de nuestros discos duros, la versión web sí que hay un límite de 300 megas. Bueno, no insisto en, vais vosotros mirando qué funciones queréis personalizar a vuestra elección. Bueno, luego también aparece la opción de sincronizar. Esta opción es bueno tenerla, voy a desvincular mi cuenta en este caso, para que lo veáis cómo aparece por primera vez. Voy a abrir otra vez Zotero. Vamos a ver un segundito que entre tantas carpetas que aquí está.
está desvinculando la cuenta y así es como os va a aparecer Zotero la primera vez. Os va a aparecer de esta guisa, así, mm, sin carpetas creadas, sin referencias añadidas y sin los datos de esas referencias. Bueno, pues mm, una vez que os aparezca Zotero tal cual, podemos ir, como decíamos, ajustando sus preferencias. Una de ellas puede ser, si nosotros queremos mantener una copia vinculada a la copia que tenemos en el escritorio, una copia exacta, una réplica de nuestra base de datos en la nube, va a ser necesario que nos registremos. Vamos a ir a la página web de Zotero para indicar dónde se puede hacer esto. Vamos a ver, Zotero. He borrado. Aquí está la página web. La voy a poner aquí para no despistarme. Aquí está la página web y voy a desloguearme para indicaros cómo los que ya tengáis cuenta simplemente tendréis que loguearos y los que no, pues es interesante que os creéis una cuenta si queréis disfrutar de las funcionalidades que ofrece de trabajar en la nube sin necesidad de llevar siempre nuestros dispositivos. Esto es lo que nos ofrece la versión en la nube. Bueno, pues vosotros tendríais que ir aquí a registraros para crear una cuenta libre, una cuenta en Zotero. Como no es necesario, se puede uno registrar con un username, es decir, un nombre de usuario, o con un correo electrónico. Yo me he registrado mi nombre de usuario para no confundirme, pues opto por utilizar mi correo electrónico. Es tan sencillo como esto y nos registramos. Como es un software libre, no es necesario que utilicemos nuestro correo institucional porque nos va a dejar paso, nos va a permitir acceder sin necesidad de saber o no que nosotros formamos parte de la comunidad universitaria. O sea que podéis optar por crearos una cuenta con un correo electrónico ajeno a la Complutense o con el correo de la Complutense. Bueno, yo voy a loguearme y mi cuenta sí que es mi cuenta de la Complutense. Y vais a ver cómo al loguearme abre todas mis bibliotecas, es decir, mi base de datos en la web. Una vez hecho esto, vuelvo a la versión de Zotero escritorio y como yo se da el caso de que ya he creado la cuenta, pues para sincronizarme, abrir preferencias de sincronización, aquí en ajustes le voy a decir que sincronice con mi cuenta. Esto es necesario hacerlo solamente una vez en cada equipo. En cada equipo que vayáis a eh, mm, trabajar con Zotero. Ya me he sincronizado y entonces ahora simplemente con darle a esta flecha va a hacer que todas las bibliotecas, todas las colecciones con las que yo había trabajado y que me he guardado, he replicado a través dándole a este botón, a estas flechas, he replicado en la nube, pues va a traérmelas a mi versión escritorio si este es un ordenador que estoy utilizando por primera vez. Vamos a seguir, una vez que nos hemos registrado, vamos a seguir con los ajustes. Bueno, en los ajustes existe también una pestaña denominada exportar. En esta pestaña, fundamentalmente lo que podemos hacer es escoger el estilo de citas que queremos utilizar cada vez que exportamos citas, es decir, cada vez que enviamos citas, por ejemplo, por correo electrónico a un colega, compañero o a nuestro tutor, profesor, para consultarle si la
si la bibliografía que estamos seleccionando es la más adecuada, etcétera. La pestaña citar, esta pestaña es distinta porque aquí el estilo de citas que vamos a escoger es el estilo que queremos aplicar a nuestro trabajo académico realizado en nuestros procesadores de texto. Bueno, pues aquí tenemos determinados estilos de citas que yo me he ido bajando, pero hay más estilos. Si le damos aquí a obtener estilos adicionales, vamos a ir a un repositorio de estilos de Zotero que tiene más de 10.000 estilos y podemos buscar o bien por formatos, si nos estamos interesados en un estilo autor-fecha, en un estilo de nota, de etiqueta, un estilo numérico o por campos. Si queremos un estilo que se utiliza en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, etcétera. Pero también podemos buscar aquí por el título de una revista. Si vamos a publicar en una revista, por ejemplo, IEEE. Podemos buscar porque como hay tantos estilos, hay estilos personalizados para muchas publicaciones. Y entonces aquí vemos IEE, por ejemplo, vamos a escoger el estilo y una vez que nos posicionamos sobre ese estilo, podemos ver cómo es el estilo. Pues vemos que es un estilo numérico para las citas y para la bibliografía. Bueno, pues escogemos el estilo IE, por ejemplo, este, y por ejemplo, le damos un clic y ya automáticamente al darle un clic ya nos lo añade a nuestro pequeño repositorio de estilos que tenemos. Y además en esta opción podemos incluir las URLs de los artículos en las referencias para que si se las vamos a enviar, o sea, para que puedan consultarse de forma, pueda llegarse al artículo a texto completo, en el caso de que estén en abiertos, o a la web de esa editorial desde nuestro propio trabajo académico realizado en Word. También tenemos opciones avanzadas que podemos visualizar por si nos interesa determinar más preferencias de Zotero. Vamos a verlo en la presentación para abordar ya el siguiente punto. Aquí veis las preferencias que hemos ido trabajando, como es, por ejemplo, hemos seleccionado el modo oscuro, nos hemos sincronizado porque previamente nos habíamos registrado en la web y podemos sincronizar ambas cuentas. En exportar escogemos el estilo de bibliografía creada de forma independiente, es decir, independiente del procesador de texto. En citar, en cambio, es el estilo aplicable por medio del procesador de texto y así podemos seguir escogiendo preferencias, incluso funcionalidades avanzadas. Importante que le echéis un ojo y que utilicéis siempre que necesitéis este repositorio de estilos de Zotero para escoger el estilo que más se adecue a vuestras preferencias o el estilo que os manda el tutor o el que esté determinado utilizar en ese trabajo académico o de investigación. Bueno, la cuenta personal simplemente insistir en que nos queramos registrar o loguear, siempre tenemos que ir a login, porque login es la puerta que nos da acceso tanto a loguearnos como si pinchamos aquí para registrarnos por primera vez. Y aquí vemos la réplica en la nube de nuestra biblioteca. Ya os digo, es una réplica que tiene un límite de 300 mega, por lo que es importante que cuando bajemos las referencias, bajemos la referencia
cuando bajemos los PDFs, no bajemos por defecto ni conservemos todos los PDFs, porque Zotero es un gestor de referencias bibliográficas, no un archivo en sí de documentos, un repositorio de documentos, con lo cual, si un documento ya lo hemos leído, ya le hemos extraído las notas, que os enseñaré a extraerle las notas y todo el jugo a esos documentos para poder citarlos, pues podemos ir eliminando esos PDFs con los que hemos trabajado. Y si no es el caso que queremos mantenerlos, siempre podemos aquí a la derecha comprar más almacenamiento, porque Zotero es libre, pero su negocio se basa en la venta de planes de almacenamiento. Vamos a ir ahora a la interfaz. La interfaz de Zotero, que ha evolucionado mucho en esta versión 7, lo iremos viendo ahora para que veáis las mejoras y lo fácil que va a ser trabajar con Zotero con esta versión 7, que es adaptable, flexible a nuestras necesidades. En lo esencial sigue siendo igual que siempre, con una estructura muy sencilla de 3 columnas. Vamos a verlo. Columna de la derecha, como os pongo ahí, donde están las carpetas personales, las colecciones, columna central, las referencias bibliográficas contenidas en cada una de las colecciones, y en la columna de la derecha los datos bibliográficos que describen cada una de las referencias. Vamos a ver. Aquí lo que os decía es lo que ha incorporado Zotero 7, mayor rendimiento, ya que es un software de 64 bits, lo que facilita también la mayor rapidez y fluidez en el manejo de la aplicación, porque lo veremos ahora, es mucho más flexible y adaptable. Vamos a verlo en la aplicación. Aquí tenemos la aplicación de Zotero y vemos cómo en la columna de la derecha aparecen todas las colecciones que nosotros creamos partiendo de nuestra biblioteca, que es la colección raíz. Partiendo de aquí, vamos a verlo en ejemplos, están todas las colecciones que creamos y colecciones por defecto, como por ejemplo la colección de elementos duplicados, que nos permite limpiar nuestro trabajo y detectar si hemos bajado elementos 2 veces sin querer para poder unificarlos. Esto lo veremos. También elementos que no hemos archivado, es decir, que sin querer hemos bajado desde la biblioteca raíz sin habernos posicionado antes en alguna de nuestras bibliotecas, y también los elementos que hemos enviado a la papelera y que podemos restaurar. Debajo de mi biblioteca está todas las bibliotecas grupales que nosotros hemos creado, porque no solamente podremos crear carpetas personales, incluso colecciones personales, incluso la colección de mis publicaciones, donde podemos ir metiendo nuestros trabajos de fin de grado, de fin de máster, nuestros artículos, etcétera. No solo las carpetas que solamente tocamos nosotros, que solamente trabajamos nosotros, sino que además, ya os indicaré cómo, más abajo están las bibliotecas grupales, es decir, aquellas bibliotecas donde pueden trabajar varias personas en la recopilación y la edición de referencias y adjuntos. Y además las colecciones de alertas, es decir, las colecciones por ejemplo, de búsquedas bibliográficas, de alertas de búsquedas bibliográficas, para que el propio Zotero nos vaya avisando si hemos creado una alerta bibliográfica, que lo veremos en una base de datos, para que nos vaya avisando de los documentos nuevos relacionados con esa búsqueda, en el ejemplo que vamos a ver, de los elementos nuevos que se han ido incorporando y que nosotros decidamos si los queremos incorporar o no. Además, en la parte de abajo de esta columna de la izquierda se encuentran también las etiquetas, que actúan también de filtro para poder seleccionar
elementos que tienen unas determinadas etiquetas. Bueno, y en la parte de arriba pues están la barra de herramientas, lo vamos a ir viendo. Como novedad de la columna de la izquierda es que ahora cuando estemos en una etiqueta, en una colección, en la columna de la izquierda nos va a indicar en qué colección estamos. Vamos a la columna central. La columna central lo que tiene son las referencias bibliográficas que nosotros hemos ido metiendo. Vamos a ver también, aparte de ver cómo se crea una colección, cómo se añaden referencias. Las referencias y los adjuntos, es decir, los PDFs, las copias, por ejemplo, de las fotos, si queremos, las capturas de pantalla, por ejemplo, de una referencia, etcétera. Y en la pantalla de la izquierda, de la derecha, perdón, lo que podemos ver es toda la información, vamos a seleccionar esta, toda la información relacionada con esa referencia. Bueno, en lo que se refiere a la parte central ha cambiado mucho porque ahora tenemos, por ejemplo, título y creador, pero podemos ver que podemos añadir más columnas relacionadas con la información de esa etiqueta según nuestras preferencias. Eso lo vamos a ir a ver ahora vamos a mirar esta barra, este menú superior y vamos a ver qué posibilidades nos ofrece. También ha mejorado la visualización de toda la información, todos los datos relacionados con la etiqueta, porque antes estaban en pestañas, una pestaña horizontal y ahora en vertical podemos ver la información que se refiere a la información bibliográfica, podemos ver si tiene un adjunto o no. En este caso vemos el adjunto, nos ofrece además, que esto también es nuevo, la preview de ese adjunto que puede añadirse. Vamos a ver si le damos clic, lo añade en una pestaña nueva, volvemos a esta pestaña, también las notas y ahora algo nuevo, cada vez que señalemos una referencia nos va a indicar las bibliotecas y colecciones donde se encuentra esa referencia. También es algo nuevo. Las etiquetas que tiene, es decir, las etiquetas descriptivas que califican ese documento por tema, etcétera. Y si ese documento está relacionado con alguno otro, que es algo que nosotros podemos realizar, vincular un documento. Y aquí pues vemos pues lo mismo que hemos visto aquí, podemos de una forma rápida ir a cada uno de estos elementos, a la información, al resumen, al adjunto. Si los tenemos todos desplegados, pues podemos ir rápidamente a cada uno de ellos. Vamos a ir directamente, primero os voy a explicar, antes de empezar a hacer las prácticas, os voy a explicar qué podemos hacer en el menú y luego qué nos ofrece la barra de herramientas. Bueno, pues la primera parte del menú es archivo. Archivo nos ofrece la posibilidad de crear elementos nuevos, tanto desde cero, utilizando plantillas, es decir, de forma manual o por identificador, que eso lo veremos más fácilmente con ejemplos. También la posibilidad de añadir adjuntos o notas o de crear colecciones. También desde aquí desde Nueva Colección, creamos nuestras propias colecciones, las colecciones que nosotros vamos a utilizar. Y desde Nueva Biblioteca creamos las colecciones grupales o los canales de alertas, de búsquedas, por ejemplo, que nosotros queramos crear. También nos permite importar pues referencias bibliográficas de otro gestor o exportar la biblioteca entera, exportar la biblioteca entera en formato texto. Bueno, la opción de editar pues te ofrece la posibilidad de, seleccionando un elemento, de crear una cita
o una bibliografía, por ejemplo, lo veremos en ejemplos de si queremos seleccionar varios elementos y enviarlos en un correo electrónico a un colega, compañero, profesor, y también nos permite desde aquí podemos realizar búsquedas de referencias y tenemos una base de datos muy completa, amplia y para buscar dentro de ella tenemos tanto la búsqueda simple como la avanzada. En el campo ver, bueno, pues en el campo ver, esto también así es una novedad, podemos optar por la vista estándar, que es la que es un poquito, ofrece mayor separación entre cada una de las líneas, o la vista apilada, que nos lo ofrece todo de forma más condensada. Yo en la composición voy a escoger la vista estándar, pero también nos ofrece incluso la posibilidad de seleccionar alguna columna si a lo mejor estamos trabajando en esta columna de la derecha, pues nos ofrece la posibilidad, por ejemplo, de deseleccionar colecciones para trabajar de una forma más cómoda. También seleccionamos, quitamos selector de etiquetas y podemos ver que aquí podemos trabajar en las referencias, por ejemplo, de una forma más cómoda. Bueno, vamos a ver, de nuevo vamos a composición, le voy a dar a que sí quiero ver el panel de las colecciones. Aquí ya no se ven las etiquetas porque lo he quitado, pero le voy a dar a que sí, que quiero ver el selector de etiquetas. Aquí lo tenemos. Pues esto es lo que ha mejorado también, Zotero, que ha mejorado la apariencia para que podamos y la flexibilidad para que podamos elegir con qué columna queremos trabajar y no tener en todo momento siempre las 3 columnas que a veces nos distraen. También ofrece un modo compacto que, como os digo, es pues menos confortable que el modo confortable, por decirlo de alguna manera. También podemos, pues eso, especificar el tamaño de la fuente, el tamaño de las notas, y aquí es lo que os decía, que existen 2 columnas por defecto: creador, la columna de creador tenemos aquí, pero si queremos, por ejemplo, ver la columna de fecha, porque así podemos ver de un vistazo, esto es muy útil, la selección de columnas es útil cuando de un vistazo queremos ver, por ejemplo, los elementos más antiguos, etcétera, o los más modernos. También podemos, bueno, pues el año es un poco, bueno, vamos a quitarle aquí en columnas, voy a quitarle, bueno, pues a nuestra elección también podemos decidir escoger. Vamos a ver, columnas, podemos escoger la publicación, es decir, nos interesan los documentos de determinado editor, pues también lo podemos seleccionar, y podemos incluso ordenar las etiquetas por otro criterio que no sea el título. Podemos ordenarlos por el autor. Así como también en las columnas podíamos elegir distintos tipos de elementos que las componen. Bueno, pues dicho esto, vemos las otras 2 opciones, como es, por ejemplo, herramientas, que nos lleva aquí a extensiones para que podamos, pues, si queremos trabajar con más extensiones de Zotero, por ejemplo, con los que quieran trabajar con látex, etcétera, pues desde ahí podemos manejar las extensiones con las que queramos trabajar. Y aquí finalmente el botón de ayuda. Vamos a ver ahora la barra de herramientas que nos ofrece Zotero. La barra de herramientas que nos ofrece es muy sencilla porque cada uno de los iconos, la función que van a realizar está relacionada con la columna sobre la que están situados. Así, por ejemplo, este icono sirve para crear una colección. Igual que la colección la podemos crear desde aquí, nueva colección, pues también podemos crearla desde aquí. También desde aquí, dando al botón derecho y seleccionando nueva colección. Y ha añadido la versión nueva
un filtro por colecciones, que si tenemos muchas colecciones es de utilidad para buscar rápidamente la colección de nuestro interés. Bueno, pues si vamos a los iconos que se sitúan en la columna central, estos iconos están relacionados con la adición de referencias, porque la columna central lo que tiene son referencias y adjuntos. Así, el primer icono nos ofrece un desplegable para seleccionar el tipo de documento que queremos añadir manualmente y realizarlo. El segundo icono nos ofrece la posibilidad de añadirlo por un identificador. Ahora mismo vamos a empezar con los ejemplos. El tercer icono nos ofrece la posibilidad de añadir un archivo o un enlace a un archivo. El cuarto elemento, la posibilidad de añadir una nota subordinada a ese elemento o una nota independiente en esa colección para indicar, por ejemplo, describir el significado, el sentido que tiene para nosotros esa colección. Y desde aquí tenemos el buscador, que podemos buscar la referencia desde aquí, pero bueno, también veíais que en editar también se puede realizar una búsqueda simple y avanzada de las referencias. Vamos a ver en el PowerPoint, y ahora empezamos con los ejemplos. Aquí veis este PowerPoint, que quien esté interesado lo enviamos, este PowerPoint donde estamos detallando todo lo que estamos haciendo para que, si hay algo que se nos olvida, podamos recurrir a estos apuntes y realizarlo. Aquí, bueno, como veis, os explico os ilustro lo que os he estado explicando. Y aquí veis también la barra de herramientas y todas sus funcionalidades. Vamos seguidamente a crear colecciones. Volvemos aquí, a nuestro Zotero, y vamos a crear colecciones. A mí me gusta crearlas desde aquí. Ya sabéis que hay tres formas. A mí me gusta, vamos a poner taller de Zotero, por ejemplo, y le voy a poner inteligencia artificial y marketing, porque he hecho una búsqueda y te pregunta dónde quieres que anide esa colección. Bueno, pues le vamos a decir que en la biblioteca raíz. Si en cambio queremos que anidase en cualquiera de las otras bibliotecas que ya tenemos creadas, estaríamos creando una subcolección, que la subcolección también se puede crear pulsando en la colección y dándole al botón derecho del ratón nueva subcolección. Podemos renombrar la colección o borrarla. Antes no era posible borrar colecciones, solamente se podían borrar referencias. Ahora es posible borrar la colección y no las referencias, y borrar la colección y las referencias. Bueno, voy a cerrar aquí esta pestaña que me estorba y vamos a ir a crear referencias. Bueno, una de las formas, como os decía, es crearlas a mano, es decir, manualmente. Esto casi nunca lo vais a hacer porque la mayor parte de todo lo que vais a querer referenciar, pues lo podéis capturar en la web, que es fundamentalmente el método que más vais a utilizar para añadir las referencias. Lo podéis capturar de una biblioteca, de un catálogo de biblioteca, como es nuestro caso, nuestro catálogo, desde nuestro catálogo Cisne, o de una base de datos concreta, como la Web of Science, o incluso desde Google Académico o desde YouTube. Como ya os digo, Zotero captura referencias desde prácticamente muchos sitios de Internet. Pero bueno, va a haber momentos en que esa referencia no vais a poder capturarla desde Internet. ¿Por qué? Porque no está referenciada, no está indexada en ningún sitio. Y esto sucede, por ejemplo, en el caso de las ponencias de un congreso. Vamos a buscar artículo en conferencia. Sería aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las ponencias en congresos muchas veces se publican en las revistas, pero no se publica como un artículo
en sí con su título y porque si esto fuera así, que a veces sucede, pues muchas bases de datos que indexan los artículos, pues indexan el título de una y otra conferencia, pero no, hay veces que los resúmenes de las conferencias todos están en el mismo artículo, entonces no están, no están detallados, indexados para que nosotros podamos añadirlos. En ese caso, a esto se le llama literatura gris porque no está volcada en sí. En ese caso sí que tendríamos que añadirlo manualmente, es decir, escoger el tipo de elemento que es y una vez que escogemos el tipo de elemento, aquí aparecen los campos que debemos rellenar. Rellenar estos campos, el título de la conferencia, del artículo de esa conferencia, la fecha, el título de las actas, es decir, no de la ponencia, sino el título de ese congreso, el nombre, el título, si se han publicado actas, el título del nombre en el que se han publicado las actas, el nombre del congreso, perdón, que no os lo decía exactamente, el lugar donde se ha celebrado, si se ha publicado qué editorial, qué volumen, qué página, si forma parte de una serie, el DOI, si se ha publicado en electrónico, el ISBN, si se ha publicado como libro, etcétera. Pues vamos rellenando todos esos datos de forma cuidadosa, porque luego con esos datos es con los que luego se va a crear de forma automática la referencia. Bueno, tenemos esta primera forma. Vamos a ir a otra forma mucho más fácil de añadir elementos, que es añadirlos por identificador. ¿Qué identificadores tenemos para poder añadir elementos? Tenemos el ISBN, que sabemos que es el identificador internacional para libros. Si nosotros tenemos un libro y vemos en sus páginas de créditos, es decir, en la portada o en la página, en el verso de la portada, es decir, en las páginas iniciales vemos su ISBN, podemos introducirlo y automáticamente, si está indexado en algún lugar, pues Zotero detecta esta información y nos baja la referencia bibliográfica. Lo mismo ocurre con el DOI, es decir, el número Digital Object Identifier, el número de los objetos digitales, sobre todo de los artículos, que muchas veces los profesores en las referencias nos dan el DOI. Pues podemos poner un DOI, vamos a ponerlo, vamos a hacer el segundo ejemplo. Tengo yo aquí este DOI, voy a poner el DOI y ya vemos cómo copiar. Se baja, ¿veis? Aquí está, se ha bajado, porque lo ha leído de las bases de datos de las que lee Zotero y nos va a bajar la información bibliográfica. Como veis, nos ha bajado la información bibliográfica. Ha detectado que ese DOI corresponde a un artículo de revista. Aquí está el título, los autores, los distintos autores, la publicación, volumen, número, páginas, como veis, todos los datos para que podamos crear la referencia bibliográfica. Vamos a ir ahora al siguiente modo de incorporar referencias bibliográficas a nuestras colecciones, que es capturarlas desde una página web, sea, por ejemplo, como decíamos, nuestro catálogo. Nuestro catálogo Cisne. He entrado en Cisne, he hecho una búsqueda que es insustancial para el curso que venimos realizando, es solo para ilustrar el ejemplo, una búsqueda de inteligencia artificial y marketing, por poner un ejemplo. Y luego lo he filtrado porque he querido, pues, que me baje los artículos de los últimos 5 años. Y nos vamos a Zotero, a capturar esa referencia. Como vemos, aparecen 1.700 resultados. Bueno, pues nos vamos a la parte derecha del navegador y vemos qué es lo que ha capturado Zotero. Y vemos como el icono que habíamos conocido antes, el icono ha cambiado y adquiere la forma de una carpeta. ¿Por qué? Porque está
detectando más de una referencia bibliográfica. En concreto, está detectando las 10 referencias de la primera página. Si nosotros quisiéramos que detectase las 10 de la siguiente, tendríamos que ir a la siguiente página. ¿Por qué? Porque la carpeta se refiere solo a la página en la que estamos situados. Vamos a abrir esta carpeta y vamos a decirle las referencias que nosotros queremos bajar. Bueno, pues podemos seleccionar esta referencia, esta, supone que las tenemos que, podemos bajarlas así o también podemos bajarlas de una en una. Lo veremos también cómo se hace. Podemos bajarlas, hemos bajado estas 5 referencias. Aquí nos aparece dónde las estamos bajando. Podemos cambiar, si nos hemos equivocado y no queremos que estén en taller de Zotero, sino en taller títulos propios, pues podemos cambiar rápidamente de colección, de carpeta o colección. Pero para que eso no nos suceda, lo mejor es, antes de bajar las referencias, posicionarnos en la carpeta en la que queremos que esas referencias se bajen. Y vemos aquí qué es lo que ha bajado. Bueno, pues ha bajado simplemente la referencia. ¿Por qué? Pues porque los adjuntos que probablemente tenga no son adjuntos que vemos que sí que tiene adjuntos, pero no están en abierto. Con lo cual, Zotero solo baja aquello que está en abierto porque existen restricciones de licencia para que nosotros, si queremos acceder a algo en abierto, lo hagamos a través de nuestro usuario y contraseña de Cisne. Entonces, si nosotros, por ejemplo, este documento lo queremos añadir, pues nosotros podríamos hacer una cosa, adjuntarlo. Tenemos aquí herramientas de marketing digital. Pues si nosotros quisiésemos adjuntarlo, tendríamos que ir a esa referencia, que la tenemos aquí, decirle descargar en PDF, perdón, que la tenemos aquí descargada, guardarla, donde quisiéramos guardarla, por ejemplo, aquí. Y una vez que la tengamos guardada, no sé si era, creo que era esta, pues aquí le decimos añadir adjunto y buscamos esa referencia. Aquí la tengo, era esta, lo adjunto. Ya está, se me ha puesto subordinada a esta, bueno, se me ha replicado, me ha bajado, se ha replicado la referencia. No me viene mal porque luego para las prácticas de revisar duplicados, pues está esta referencia. Como veis, los PDFs están subordinados a la referencia. Aquí está el PDF debajo de la referencia. Pues es una forma de añadir PDFs. O bien, si tenemos una referencia y nos ha bajado el PDF, pues nos toca bajar la referencia, guardarla y adjuntarla al PDF. Pero más sencillo que eso, más sencillo que añadirla a posteriori, lo que podemos, si vamos mirando las referencias de uno en uno, lo que podemos hacer es, otra forma es, cuando vamos mirando las referencias de uno en uno y hemos accedido a un PDF, estamos leyendo un PDF, como vemos, el conector aquí ha cambiado, está capturando, ¿veis el símbolo? Este símbolo es el símbolo del PDF. Como vemos, ha capturado el PDF. Hemos entrado en ese PDF y lo ha capturado. Bueno, pues le decimos bajar. Bueno, ha ocurrido un error. Bueno, ahora no le voy a dar ayuda, no sé por qué me ha ocurrido este error. Normalmente, si detecta el PDF, pues lo baja.
lo baja. Pues esta es otra forma de bajar PDFs, es decir, no bajarlo como un adjunto, sino en vez de bajar esa referencia desde la propia referencia, bajarla una vez que hayamos accedido al texto, a su texto completo. A ver, estaba aquí. Le doy para atrás. Aquí está, aquí estaba. Añadir, ir al texto. ¿Veis? Aquí está. No, lo estoy intentando otra vez. No sé si ahora guardando. Yo creo que ahora no me da el error, me lo ha descargado. Vamos a ver. ¿Veis? Aquí está. Me lo ha descargado. Es que no había ningún problema para que no lo descargase. Bueno, pues es otra forma de añadirla directamente. Es decir, no añadir primero la referencia, que es lo que tenemos aquí, y luego guardar el PDF, sino ir y añadir directamente la referencia. Pero para esto es necesario ir de una en una. Y luego otra forma, si puede ser, de hecho sucede que muchos de los que acudís al curso ya habéis realizado un trabajo previo y tenéis PDFs guardados en vuestro disco duro. Bueno, pues podéis abrir la carpeta donde tenéis la carpeta, cada una de las carpetas donde tenéis guardadas esas referencias, y las podéis llevar todas de una vez hasta la columna central. Vamos a descargarnos esas referencias. Como veis aquí, está procesando, es decir, está leyendo los metadatos que se han introducido en esas bases de datos de las que nos hemos guardado esas referencias, lee los metadatos, y una vez que lee los metadatos, pues con ellos genera la referencia. En el caso de que, por ejemplo, la inteligencia artificial y sus implicaciones en el marketing no ha leído los metadatos. ¿Por qué? Porque no siempre bajamos los documentos de bases de datos de solvencia acreditada, donde etiquetan describen formalmente con autor, título, editor, año, las publicaciones, sino que muchas veces la bajamos de bases de datos no tan acreditadas. Bueno, pues para eso nos podemos abrir el documento en otra pestaña e ir rellenando los datos, número de páginas, volumen, la inteligencia artificial y el marketing. A ver, donde normalmente el marketing, página 39-55, y aquí nos pone el volumen 27. Pues podríamos ir rellenando estos datos tan sencillo como ese, volumen 27, volumen no tiene, es el número 27, 2023, aquí vemos que es de la fecha 2023, no voy a seguir rellenando, aquí veis páginas, solamente las páginas de la 39 a la 55, a ver, páginas 39-55, autores, pues solo es uno, pero si fueran más autores le damos aquí a más, y podríamos seguir rellenando autores. Como veis, hay un apartado para rellenar el apellido, un cuadradito, y aquí otro cuadradito para poner el nombre, apellidos, nombre. Y aquí podríamos seguir añadiendo más autores y más datos a esa referencia. Volvemos a la presentación para ver cómo se crean las colecciones. Aquí vamos a hacer el repaso para que veáis, todo, y en parte también lo hago yo por mí, porque me doy cuenta de las cosas que me faltan por hacer. Por ejemplo, crear un nuevo grupo. Bueno, ahora vamos al siguiente apartado. Una vez que ya hemos creado la colección
Es decir, que ya hemos creado la colección, añadido referencias de todas las formas posibles. También podemos añadirle a esa referencia una nota. En esa nota podemos por ejemplo, poner, consultar con el profesor la fiabilidad de esta referencia, por ejemplo, este documento, o con el tutor. Las notas son para que nosotros introduzcamos la información que nos sea de utilidad para nuestro trabajo con esta base de datos, porque tanto las carpetas, es decir, las colecciones que creamos, como las etiquetas ya lo veremos más adelante, como las etiquetas, como las notas, son esos elementos que nos permiten organizar a nuestro antojo y con nuestros parámetros y nuestros criterios nuestra base de datos. Bueno, pues vamos al siguiente punto. Aquí vemos las colecciones creadas por nosotros, pero también decíamos que podemos querer realizar de forma colaborativa colecciones, es decir, que tanto nosotros como algunos compañeros o colegas introduzcan en esa colección creada referencias para hacer un trabajo conjunto. Pues para eso, ¿a dónde nos iríamos? Bueno, podemos hacerlo desde la página web, lo vamos a ver, pero veíamos que en archivo nueva biblioteca nos aparece nuevo grupo para crear esa biblioteca grupal y automáticamente te lleva a la página web de Zotero, donde pues te da la posibilidad de crear el nuevo grupo. Vamos a ir, bueno, voy a cerrar esa página. Tengo aquí Zotero. Vale, pues Zotero, la primera pestaña es nuestra biblioteca, pero la segunda pestaña están los grupos. La posibilidad de crear grupos. Y aquí podríamos crear un nuevo grupo, escoger un nombre, por ejemplo, Zotero, taller noviembre. Escoger si queremos que sea público, abierto a todos los miembros, o público pero solamente cerrado, que solamente puedan editar los miembros, o, perdón, voy a poner aquí, o si queremos que sea privado y que no lo pueda ver nadie más que los que pertenecen al grupo, así como tampoco editarlo. Bueno, pues le doy aquí a que sea público y le doy a crear el grupo. Pues aquí en las preferencias nos dice preferencias de lectura y de edición, es decir, quién puede editarlo, quién puede añadir filas, etcétera. Le decimos que sí, que cualquiera puede editarlo, y ya solo nos queda añadir, una vez dado aquí, está un poco público, cerrado, no me deja, bueno, normalmente ya está. Y aquí vemos los miembros. Aquí en este apartado, perdón, voy a ir para atrás. Bueno, me guarda los cambios y me tiene que dejar, que ahora mismo no lo consigo, pero es posible introducir los correos electrónicos de los distintos miembros que yo quiero que participen. Perdón, bueno, no me está... Enviar más invitaciones. Aquí está, perdón, que no lo veía. Aquí en el apartado de miembros, ajustes de miembros, pues yo aquí puedo invitar a quien sea, y a partir del momento que reciban el correo y que acepten mi invitación, se me va a crear, volvemos a la página de Zotero,
pues aquí tenemos la biblioteca personal y aquí tenemos las bibliotecas de grupo. Y veis que yo aquí tengo varias bibliotecas de gente que ha aceptado mi invitación y estos libros, estos documentos, los he ido añadiendo yo, así como las personas con las que colaboro. Pues es otra forma de añadir referencias de forma colaborativa. Y luego están los canales, que los canales también se hace desde archivo, nueva biblioteca, podemos crear nuevo canal y solo tendríamos que añadir la URL. Voy a eliminar este canal, voy a eliminar. Si le damos aquí al botón derecho, menú contextual, podemos desuscribirnos del canal. Entonces voy a crear un canal partiendo de cero. Le doy a nueva biblioteca, nuevo canal desde URL y aquí simplemente tendría que poner la URL de esa RSS de una búsqueda. Bueno, yo aquí tengo el ejemplo, voy a irme a la parte donde tengo yo el ejemplo. Vale, pues he realizado una búsqueda en una base de datos donde yo me he creado una cuenta gratuita, que es la base de datos de medicina, PubMed. Me he creado una cuenta gratuita y he, he guardado, puedo crearme una alerta de esta búsqueda. He realizado la búsqueda inteligencia artificial y marketing. La misma búsqueda me da 113 resultados, pero yo voy a decirle que quiero solo revisiones, es decir, documentos donde se revisa encontrado un resultado. Bueno, esto no, porque es solo un resultado. Eh, el último año, voy a decirle que quiero, no hay resultados. Bueno, es que me da muchos resultados y yo lo que quería son pocos porque inteligencia artificial y marketing. Bueno, pues yo tengo esta búsqueda bibliográfica en cualquier base de datos en la que accedáis y os deje la posibilidad de crearos una RSS, es decir, una alerta a esa fuente, por ejemplo, en este caso, a una búsqueda que yo he realizado para que, en el caso de que me hubiera dado pocos resultados, para que yo necesito, si me da pocos resultados, yo necesito estar al día, en vez de estar replicando la búsqueda continuamente, entrar en esa base de datos, en PubMed, y repetir esta búsqueda, inteligencia artificial en marketing. Yo lo que quiero es que sin repetir la búsqueda, esa base de datos me envíe documentos para que yo pueda decidir si incorporarlos o no a mi base de datos de bibliografía. Pues para eso le doy a crear RSS y creo, aquí está la RSS creada, le doy a copiar y este procedimiento es distinto dependiendo de la base de datos, va a ser distinta la interfaz y distinta la forma de hacerlo. Lo principal es guardar una búsqueda. Entonces tengo la búsqueda guardada, me voy a mi gestor y le digo que esta búsqueda con este título que me envíe las referencias. Como veis, pues me ha enviado las referencias de la primera página, porque pasa lo mismo. Eh, esto está pensado para, la RSS está pensado para cuando queremos alertarnos porque tenemos pocas referencias, y en este caso nos envía solo las de la página, las de la primera página. Esto funciona igual que el correo electrónico, es decir, si leemos los documentos, se deja de estar en negrilla. Podemos ir leyendo los documentos que se leen en una página, es un enlace a una página aparte, y volvemos a nuestro. Si nos interesa, lo podemos guardar en cualquiera de las colecciones que tenemos creadas. Si no nos interesa, pues lo enviamos a la papelera. El trabajo es muy útil con RSS. Sería tan sencillo como lo enviamos a la papelera porque no nos interesa, o si este nos interesa, con el botón derecho del rato lo podemos enviar, por ejemplo, a taller títulos propios. A ver si se ha enviado.
Si no, que a mí a veces esto no me funciona bien, voy aquí a añadir en la parte derecha, en la columna derecha, es más fácil porque te permite escoger dónde lo quieres guardar. Aquí a añadir a mi biblioteca y le digo, por ejemplo, que lo guarde en taller títulos propios. Ya está. Y así iría añadiendo estas RSS, que tampoco es necesario eliminar porque podemos establecer, yo he establecido la RSS muy rápido, pero lo normal es que al mismo tiempo que se copiaba, voy a desuscribirme para volver a hacerlo más despacito. Vale, archivo, nueva biblioteca, nuevo canal, desde URL, pues aquí voy a copiar otra vez la URSS, pero le voy a dar a opciones avanzadas, porque los elementos no es necesario eliminarlos, se eliminan ellos una vez leídos. Si nosotros ponemos aquí, pues una vez leídos, ¿para qué? Una vez leídos no los quiero tener más que un día por si acaso me despisto, o sea, que se van eliminando según nuestra elección. Y los no leídos, bueno, pues los no leídos podemos poner 30 días o si estamos trabajando intensamente podemos incluso poner 15 días y el tiempo en que se actualice esa información. Cada hora podemos poner cada 24 horas, etcétera. Eso lo vamos viendo nosotros y si nosotros entramos en un elemento y lo leemos y no lo enviamos a ninguna carpeta, ese elemento se va a eliminar mañana porque hemos puesto que se elimine cada día. Aquí no tenemos nosotros que realizar ninguna operación. Seguimos, vamos a nuestra presentación. Estamos ya terminando el curso, nos queda muy poquito. Vemos esto, la suscripción a las referencias. Esto ya lo habíamos visto todo, crear referencias, capturarlas con el conector. Veis cómo las va leyendo, de Cisne va leyendo los resultados y nos los va descargando. Y aquí tenemos algo muy importante, vamos a entrar porque muy importante, casi tan importante como bajar referencias, es repasar, volvemos a nuestra taller de Zotero, inteligencia artificial, aquí. Tan importante como bajar referencias es ver que las referencias se han bajado de forma adecuada para que se pueda crear la cita de forma perfecta. Normalmente se van a bajar bien porque siempre las bajamos de bases de datos de Solvencia o nuestro catálogo Cisne o bases de datos Web of Science, Scopus, PubMed, Medline, pero si no es así, y aún así tenemos que repasar los datos. Por ejemplo, aquí, ¿qué repasamos? Pues todo. Cada vez que bajamos una referencia, repasamos. Tipo de elemento, artículo de revista. Es muy importante que esté bien marcado el tipo de elemento, no vaya a ser que... es que si no los campos no son iguales. Aquí tenemos que aparece en mayúscula cada primera palabra cada palabra significativa del título. Si en nuestro estilo podemos cambiarlo, que muchas veces lo hacen por defecto determinados editores, pues dándole a mayúscula de título o a mayúscula de oración cambiamos. Luego, por ejemplo, pues vemos que están todos los datos, la publicación, que podemos hacer lo mismo que con el título, mayúscula de oración, vemos el volumen, el número, las páginas, la fecha, abreviatura de la revista. Es muy importante que esté el título de la revista abreviada. Si, por ejemplo, trabajamos en el ámbito de la medicina, vamos a utilizar estilos de citas como Vancouver, donde se hacen con el título abreviado. Esto normalmente aparece. Idioma, DOI, como veis, nos ha bajado. Aquí nosotros no hemos puesto el DOI, lo ha bajado por defecto. La URL, este también es un dato que nosotros podemos repasar. La URL, vamos a darle a que la busque y la URL que nos interesa es la URL de ese artículo, no la URL de la búsqueda. Como vemos aquí, es la URL del artículo, pero a veces
por defecto baja la URL de la búsqueda. Eso se ve cuando pone query, no sé qué, query de búsqueda. Pues esto lo tendremos que cambiar, tendremos que buscar el artículo y poner la URL de la publicación. Es una URL única. Buscándolo por DOI ya vamos a dar a la URL exacta. O sea, simplemente si se tiene DOI, pues vamos a dar a la URL de la publicación, que es la que nos interesa, no la URL de nuestra base de datos en Cisne. Bueno, pues con esto ya se harían las referencias bibliográficas. Vamos a ir a la última parte. Estábamos con la presentación y el repaso de los metadatos, que es muy importante porque vosotros, una vez que vais a hacer la cita bibliográfica, estos datos tienen que estar bien para que luego la cita se cree automáticamente, porque, por ejemplo, si estos datos por un casual no estuvieran bien, porque lo hayáis bajado de bases no de acreditada calidad, el profesor os puede decir está mal la referencia, aunque hayáis trabajado con Zotero, porque Zotero crea la cita automáticamente, pero somos nosotros los que debemos repasar si los datos están bien metidos. Bueno, pues ¿cómo se hace para repasar los datos? Bueno, pues para repasar, bueno, se repasan los datos. Una vez también se pueden repasar las colecciones. Es útil no solo repasar los datos de cada referencia bibliográfica, sino cada día que trabajemos con Zotero, ir a la carpeta de elementos duplicados para repasar si hay algún elemento que hemos bajado dos veces. Esto puede ser muy habitual porque a veces hacemos búsquedas, las mismas búsquedas en distintas bases de datos, y muchas bases de datos solapan las publicaciones, tienen determinado índice de solapamiento de las publicaciones que están indexadas tanto en una base de datos como en otra. Entonces, esto lo detecta el programa. Duplicado se refiere cuando en una misma carpeta hemos puesto esa misma información repetida. No si una referencia la tenemos en distintas colecciones, eso no es un duplicado. Eso es que nosotros la hemos clasificado de ese modo. Bueno, pues normalmente ofrece la posibilidad de escoger qué versión nos apetece más conservar. Normalmente vamos a escoger la versión más completa, por ejemplo yo la segunda, porque aquí se ve que tiene un adjunto porque está la flechita, y voy a escoger esta y le digo que fusionar. Y así voy trabajando. Aquí voy a escoger también la segunda, bueno, por el adjunto también, y le voy a dar a fusionar. Y así voy fusionando. Aquí ya no escojo ninguna. Aquí, fijaros, he repetido 4 veces la referencia, y aquí otra vez le doy a fusionar. Y una vez que tengo mi carpeta de elementos duplicados vacía, ya se supone que he hecho bien el trabajo. También tenemos que revisar la carpeta de elementos sin archivar, es decir, esos elementos que hemos bajado situándonos en la biblioteca raíz sin haber estado en una biblioteca en concreto. Bueno, pues ¿cómo se soluciona el que haya elementos sin archivar? Pues nada, llevándolos, arrastrándolos a la carpeta correspondiente. Por ejemplo, voy a añadir cada uno a una carpeta, y así pues vamos teniendo nuestras referencias de forma limpia. Bueno, vamos a ir a una de las últimas partes, que es cómo podemos trabajar con esos PDFs que tenemos para incluir notas, subrayar, y luego poder, si subrayamos un texto que queremos citar, si queremos hacer una cita directa, pues poder hacerlo gracias a la herramienta El Visor de PDFs. Abrimos, como veíamos, una referencia que tiene un PDF, la he escogido al azar, y se abre aquí en otra pestaña. Bueno, pues una vez que estamos en esta pestaña, voy a elegir un texto para subrayarlo, para que veáis cómo se crean notas. Aquí es resaltar texto. Bueno, pues, perdón, bueno, lo he hecho mal. Le doy primero a resaltar texto, luego ¡ay, qué tontería! Primero a resaltar texto,
y luego lo resalto. Ahí. Lo mismo si quisiera subrayarlo. Si quiero añadir una nota, pues doy aquí y añado una nota. ¿Veis? Se pone en esta parte de la derecha y añado una nota. Citar en la página 3, por ejemplo. 3. Pues aquí tengo las notas que he creado. Me voy aquí y me voy a notas. Y aquí están notas del elemento. Y le digo que añadir nota del elemento. Y me la llevo. Me llevo esta nota y me llevo esta nota. Y así he añadido estas notas del elemento que luego me van a ser útiles, pues probablemente para mi trabajo académico o de investigación. Y si queremos hacer una nota textual, como dice la diapositiva, pues nos va a resultar de mucha utilidad. Esto ya lo habíamos visto. También otra funcionalidad que tiene Zotero es que Zotero, además de descargar el PDF, la extensión para Word, también descarga una extensión para Google Docs. Si, por ejemplo, vais a hacer un trabajo colaborativo y vais a... Perdón, aquí. Si vais a hacer un trabajo colaborativo entre varias personas en un documento en Drive, un documento de Google Docs, pues que sepáis que pues os permite la posibilidad de, tiene integrado la extensión de Zotero. ¿Veis? Desde aquí yo voy a añadir una cita y podría hacerlo, me lleva a mi Zotero a través de la pestaña que se ha incorporado a Google Docs, igual que veíamos, se había incorporado a Word. Va un poco lento. Primero lo que me aparece es, me dice en qué estilo. Le voy a decir que en APA y ahora aparece pues la vista clásica donde yo puedo añadir la referencia que quiero añadir. Por ejemplo, esta referencia, le digo que quiero añadirla, OK, etcétera. ¿Veis? Aquí está la cita. He creado una cita. Y lo mismo con la bibliografía. Volvemos. Vamos a ir directamente ya a Word, a un documento que yo he creado. Es un documento que he copiado y pegado de la Wikipedia, simplemente para que nos sirva como ejemplo. Tenemos aquí la extensión de Zotero, que se ha descargado al mismo tiempo que se descarga la aplicación. Y tenemos el primer icono. El primer icono sirve para añadir citas. La primera vez nos va a decir que escojamos el estilo. Le voy a decir que APA. Y entonces nos va a abrir... o nos abre un visor pequeño en rojo, que lo veréis en la presentación, donde por defecto aparecen las referencias, las últimas referencias en las que hemos estado situados, o esto que es la vista clásica de Zotero. Bueno, la vista clásica de Zotero, que es muy útil, escojo esta carpeta, escojo esta referencia y me ha creado esta referencia. Ahora voy a añadir otra referencia, pero esta vez una referencia, una cita múltiple, es decir, muchas veces necesitamos citar una idea que ha sido defendida por varios autores. Pues entonces voy a ir a fuentes múltiples y al darle a fuentes múltiples me ofrece la posibilidad de escoger varias referencias y varios autores, varios documentos donde se cita esa idea. Pues voy a elegir este documento con la flecha, elijo esto. Si me he equivocado, tan sencillo sería como estar en el documento en el que creemos que no es y darle a la fecha para el otro lado. Incluso si estamos en un estilo autor-fecha y en el texto estamos hablando del autor según Mariano José de Larra, pues aquí podemos omitir el autor y añadir prefijos y sufijos textuales con la información que queramos añadir. Vamos a darle aquí a citación
y se nos tienen que añadir las citas. También podemos querer realizar una cita textual, es decir, queremos, no es muy aconsejable, es más aconsejable parafrasear la idea de otra persona que copiarla tal cual, pero a veces es necesario. Entonces, para eso, como nosotros hemos subrayado texto, ese texto va a ser nuestra cita. Pues vamos a insertar notas y yo aquí no lo veo. Bueno, pues me voy a Zotero y pongo, mm, le pongo algo de ese texto. Por ejemplo, me voy a Zotero y abro las notas. Sería tan sencillo como abrir aquí las notas, y una vez que las notas las tienes abiertas, pues te pones a escoger, pones una de las palabras, escojo esto. Bueno, pues ya he escogido este texto. Bueno, pues aquí, pues según no sé quién, tal, tendríamos que incluir la cita también. O la incluimos aquí atrás, porque tendríamos que incluir la cita de ese texto. Imaginamos que ese texto es de esto. Aquí está la cita y nuestra cita textual, que está seguidamente al texto. Ya sabéis, más de 40 palabras, la cita se pone en un párrafo aparte. ¿Hemos creado las citas? Bueno, pues ahora tendríamos que crear la bibliografía. La bibliografía la podemos crear en cualquier momento y posteriormente seguir añadiendo citas porque la bibliografía se va a actualizar. Entonces le damos al segundo icono, a añadir bibliografía. Bueno, pues nos añade la bibliografía en formato APA, que es el que hemos elegido, APA séptima edición, que es el que hemos escogido. Si nos hemos equivocado porque no es el formato APA, el profesor nos indica que es otro formato, que es el Chicago de nota, pues cambiamos y automáticamente se cambia toda la bibliografía en el texto. Y bueno, voy a repasar el PowerPoint, pero yo creo que ya estaría todo. Insertar citas, Google Docs, únicamente, bueno, no he insistido en la parte de etiquetas, de cómo gestionar las etiquetas. Os lo digo ahora brevemente y con eso yo creo que he tocado todos los aspectos más interesantes. Las etiquetas, vamos a ver un elemento que tenga etiquetas. Una referencia que tenga etiquetas. Las etiquetas son esos elementos descriptivos que clasifican esa publicación, porque la gente que trabajan en las bases de datos no solamente meten elementos descriptivos que son los que forman parte de la información, por ejemplo, título, autor, sino también elementos temáticos, es decir, a lo que se refiere el documento, que siempre son de mucha utilidad. Bueno, pues cuando bajamos un documento se bajan las etiquetas que por defecto ha incluido la base de datos. Pero además nosotros también podemos añadir más etiquetas, es decir, le damos a más y podemos añadir las etiquetas que a nosotros nos apetece. Incluso podemos, si las etiquetas sirven de filtro, porque si nosotros queremos mirar algo, nos situamos en mi biblioteca para que nos aparezcan todas las etiquetas de nuestra biblioteca, y si nos situamos, por ejemplo, en Artificial Intelligence, podemos ver todos los documentos en los que aparece esa temática. Aquí nos aparecen dos, uno con mayúscula y otro con minúscula. Podemos incluso renombrarlo si no nos convence la de mayúscula, si no la queremos, nos situamos en mi biblioteca y si no nos convence una de las formas, la podemos renombrar. Por ejemplo, aquí renombrar etiqueta, le quitamos la I mayúscula y automáticamente todo se agrupa en una misma etiqueta, porque simplemente hemos detectado que es la misma temática, pero que está puesto de distinta forma. Entonces, si volvemos a mi biblioteca, si seleccionamos cualquier etiqueta, es un filtro que nos sirve para localizar documentos por materia.
por la materia, por el tema correspondiente, si las etiquetas las hacemos temáticas. También podemos hacerlas estructurales y crear etiquetas que se refieran a capítulo 1, capítulo 2. También podemos... Aquí, si le damos asignar un color a las etiquetas, porque a lo mejor nos apetece, pues de un vistazo, ver todas las, aquí en mi biblioteca, ver de un vistazo, vemos aquí memorias, todas nuestros elementos referentes a esa temática. Pues lo tenemos por colores y nos resulta muy útil. Incluso podemos ver este elemento, Artificial Intelligence no está en color, con lo cual, aunque va de esto, no tiene una etiqueta que lo clasifique, pues podemos incluso llevar ese elemento a la etiqueta, todos los que no, porque hay bases de datos que no bajan la etiqueta, pero si nosotros lo queremos clasificar así, pues lo llevamos y lo arrastramos a la etiqueta. Y también está la opción de, si nos estorban las etiquetas creadas por otros y creados por otros y solo queremos las propias, pues podemos deseleccionar, mostrar las etiquetas automáticas, es decir, deseleccionamos esto y a partir de ese momento solo nuestras etiquetas serán las que se muestren, que las etiquetas y las carpetas, así como las notas, son los elementos que vamos a tener para organizar nuestra colección. Dicho esto, solo terminar diciendo que hay una biblioguía de Zotero realizada por la Biblioteca Complutense para que vosotros podáis consultar las dudas, además de la presentación que os envíe, en una guía donde os hemos explicado más detalladamente la funcionalidad y también una guía de cómo citar bibliografía para que veáis distintos estilos. Hemos hecho una muestra, un esquema por cada tipo de publicación para que en caso de que tengáis que citar manualmente algún tipo de documento, tengáis esta guía de citas como referencia. Y esto es todo. Ángeles, todo el mundo te da las gracias, un curso súper interesante, súper completo. Gracias a ti, Carmen. No, yo simplemente estaba aquí de apoyo y muy interesante, está muy bonito este Zotero 7, a mí me gusta mucho. Yo, como siempre digo, yo soy Zotero Lover. Soy Zotero Lover y os invito a todos a que os unáis aquí a la comunidad de Zotero. Muchas gracias y nos vemos a la próxima. Cualquier duda, ya sabéis, estamos en la biblioteca. Un beso fuerte. Hasta la próxima. Hasta la próxima, adiós. Adiós.